Verso 95, capítulo 119, por favor. Dice así: los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Una vez más, vamos a leerlo por los que no lo alcanzaron a encontrar. Salmo 119, verso 95. Dice: los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, esta declaración, porque es una realidad. O sea, si nosotros nos estamos acostumbrando a las maldades que esta sociedad está produciendo, hay un problema en nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que desde el inicio se decretó que ahí iba a haber pugna, iba a haber contienda, iba a haber enemistad entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Para mí particularmente es un momento muy aflictivo. Hoy no tenemos la pantalla, pero quisiera yo ponerle un audio que un hermano nos compartió, y escuche por favor. En Sudáfrica, el hombre o la mujer ya no tienen derecho a repudiar el otro a causa del adulterio. Estados Unidos confirmó que para todos los países en el mundo, para construir buenas relaciones con su gran poder, estos países deben practicar matrimonio homosexual, mujer más mujer, u hombre y hombre. Alemania acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto, es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá con su hijo y papá con su hija. La ciudad de Miami ahora proclama una ciudad de sexo público, lo que significa que en el camino, la iglesia, el mercado, el campo de fútbol, etc., si necesitas sexo, puedes tenerlo en la calle sin tener ningún problema. Canadá permite el sexo con animales. En España, películas pornográficas están permitidas en la escuela secundaria y universidades. La autorización de prostitución de menores. Mark Loper declara que cualquier chica joven a los 10 años siente placer sexual y nadie debería defender a esa persona de descubrir cómo funciona su cuerpo. Estados Unidos ha abierto públicamente la iglesia de Satanás en Colombia. Una iglesia recién abierta de Satanás. La ceremonia comenzó con un desfile y una estatua de 12 pies de Satanás aplaudido por el público. Queridos hermanos y hermanas, el final está cerca, la batalla continúa. Los cristianos deberían orar más como si nunca hubieran orado antes. Demasiado está en juego. Que la gloria de Dios brille en nuestras vidas, más brillante ahora. El mundo se está poniendo peor. Necesitamos orar. Necesitamos orar más fuerte. Fíjese nada más, hermanos, de manera breve, con tales declaraciones, ¿cómo no había David inspiradamente poder decir: los impíos me han guardado para destruirme? ¿Cómo no habría el Espíritu Santo de haber inspirado el corazón de David de alguna manera, y él estaba abrumado, él estaba sumamente impactado? Hermano, yo no sé si usted se impacte, pero el que se apruebe una ley, hermanos, a donde la gente le dé ganas de tener sexo, ya sin pudor y sin recato, estamos hablando de la moral de Sodoma y Gomorra. Yo creo que los mismos Césares, hermanos, se sonrojarían si escucharan estas cosas, y estamos hablando de una generación perversa, hablando de los romanos. Pero hemos llegado a un punto, hermanos, no es ni siquiera el clímax, hermano, es algo que apenas va empezando.
Y para nosotros es muy importante entender, estas cosas ya se vienen oyendo desde hace mucho tiempo, hermanos, pero obviamente la iglesia no las cree. La iglesia se está acomodando, la iglesia se está de alguna manera apaciguando, y hay veces es la misma iglesia la que promueve la inmoralidad, es los mismos congregantes los que permiten el adulterio, las mujeres exhibiendo sus carnes. O sea, hermanos, creo que tenemos que tener congruencia con nuestra fe, creo que tenemos que juntarnos de verdad, hermanos, establecer veladas de oración. Es urgente que hagamos esto, es urgente que rompamos la tradición, los moldes en los cuales nos hemos metido, y que empecemos a clamar a Dios, o de lo contrario vamos a ser arrastrados juntamente nosotros los ministros, porque es un espíritu muy fuerte, hermanos. O sea, para que se permita ya el sexo con animales, estamos hablando de bestialismo, hermanos. Ya para que una nación haya perdido ya la luz, la cordura, y que pueda meterse el padre con la hija y el hijo con la madre, hermano, ya estamos hablando de cosas ya demoníacas, ya estamos hablando de que se abrieron puertas infernales, y que muy posiblemente esos demonios de los cuales habla Apocalipsis, que iban a salir humo, ¿verdad? En este caso del foso, ¿verdad? Del abismo. Entendemos, hermanos, que algo está pasando, algo está sucediendo, hermanos, y nosotros tenemos que considerar hoy, ahora que me pasaban este video, lo estaba yo considerando hace rato, y estaba yo meditando y le preguntaba al Señor, ¿cómo de qué podemos hablar, Señor? Y me daba este pasaje, hermanos, el cual para mí personalmente me deja ver, hermanos, que los objetivos de los impíos, porque Él dice, los impíos me han aguardado para destruirme. Él está hablando, hermanos, que el objetivo, escúcheme, el objetivo del impío es destruir a su prójimo, ¿sí? No tiene menos fuerza, no tiene menos gracia, él no pierde el tiempo, él está buscando destruir. Eso es algo que tenemos que entender. La iglesia tiene que unirse, porque los impíos están buscando destruirnos. Hermanos, últimamente hemos visto que han estado prácticamente sobre la superficie de la humanidad, de repente son succionadas las vidas, y de repente buscas a alguien, ya no está, ya falleció, y de repente por allá ya oyes, ya falleció otro, y hermanos, muchos de los que han fallecido son santos, son piadosos, y eso solamente debe de mandarnos un mensaje: Cristo se está llevando a su pueblo, por lo que viene, ¿sí? Y no dudes que en cualquier momento el arrebato venga, hermanos, que venga lo suyo. ¿Sí? Ah, sí. Así es. Así es. Claro. Así es. Entonces, que si ellos se quedan de esta manera, pues esto ya va a llegar el momento, inclusive la NASA está demasiado preocupada, pero no lo dan a saber por no alarmar a la población. Claro. De Estados Unidos, pero que medio Estados Unidos desaparecería. Entonces, claro. Pues decía la persona que daba las noticias que pues justamente lo que ahorita usted nos exhorta y la palabra, a que nos pusiéramos a orar grandemente, porque es un mal irrevocable, o sea, es algo que ya está muy próximo a suceder. Claro, de hecho estaban diciendo que quieren llegar a un acuerdo, o que han tratado de llegar a un acuerdo con Brasil y con Argentina por la gran cantidad, en este caso, de personas que pueden perecer, como para poderlos trasladar a ese lugar y poder salvaguardar todas esas. Son como 18 estados los que prácticamente perecerían. Creo que lo único que estamos viendo solamente lo que dice la Escritura, prácticamente antes de que venga el gran día del Señor va a haber fuego, va a haber vapor de humo, dice que va a haber. Tuvimos el 27 de una luna roja, hermanos, una luna que por 1 hora y fracción estuvo prácticamente, en este caso es la luna más grande que ha habido. Así es.
Decía algún científico que una de las causas por las cuales esa luna se tornaba roja también era por el vapor de los volcanes. Dice que de alguna manera subía y hacía cierto efecto. Entonces hay diversidad de comentarios. Una cosa sí sabemos, hermanos, independientemente de lo que diga la NASA, independientemente de lo que digan los hombres, nosotros tenemos que entender el carácter, el pensamiento del que te está asediando. ¿Para qué? Para que tú te limpies. Porque sería muy triste que yo esté de alguna manera viendo lo que ellos hacen, pero yo esté ya contaminado, yo ya esté salpicado de su maldad. ¿Sí me explicó? Entonces, una de las cosas por las cuales la iglesia se debe de caracterizar es por la pureza. Eso es prácticamente el tenor general de la moral del cristiano, pureza. Que nosotros nos acerquemos a ustedes, hermanas, con pureza. Que ustedes prácticamente vistan castas, vistan puras, vistan, que se pueda notar la diferencia entre las paganas y las cristianas. No en un domingo, no en una tarde, sino en toda su vida. Que donde te encuentren, no te encuentren con pantalones, sino que te encuentren cubriendo tu cuerpo. Porque al final de cuentas, hermanos, nosotros hemos visto que aquí Cristo, cuando nuestros padres pecan, a los dos les hizo túnicas. ¿Por qué no les habrá hecho pantalones? ¿Por qué no les habrá hecho pescadores? ¿Por qué no les habrá hecho bikinis? Porque prácticamente el hombre ya venía lastimado. Y dice, vamos a sacarlo porque él ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal. Y hay veces nos queremos sentir más sabios que Cristo. Y hay veces nos escondemos del pastor, nos escondemos de los hermanos. Y somos tan ingenuos como para pensar que Cristo no nos ve. Por favor, hermanos, tenemos que ser congruentes. Aquí vemos que la característica de estos impíos es que son crueles. Y su objetivo es destruir. Cuando estamos viendo que pasan leyes donde se permite el incesto, ya estamos entendiendo que tienen toda la intención, escúcheme, no solamente de destruir el cuerpo, sino destruir el alma. O sea, este es un enemigo en potencia, es un enemigo sádico. Esto no puede ser idea de un hombre realmente falto de educación. Esto viene inspirado, esto viene ya tocado del mismo infierno. Entonces, vemos nosotros ahí en Proverbios 4:16, vamos a darle un vistazo, hermanos, a esa parte, y que podamos nosotros entender, hermanos, que cuando Sodoma y Gomorra estaba prácticamente desbocado, cuando entraron los seres divinos y que ellos querían, dice que querían conocerlos, dice ahí que eran desde el más viejo hasta el más joven. Entonces estamos hablando que ninguno de nosotros puede quedar exento de contaminarse, hermanos. Que nosotros mismos como iglesia tenemos que tener cuidado, dice la Escritura, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. O sea, el corazón de ellos es malvado. Tenemos que entenderlo. Su pensamiento, su forma de concebir las cosas es de un pillo, de un malvado. No tienen cuidado de a quién lastiman. Ellos no están preocupados de alguna manera por qué tanto lo lastiman. Ellos más bien a todos los que se les ponen enfrente los pasan a arruinar. Y por eso David, en una urgencia, él estaba declarando prácticamente, dice, ellos buscan mi destrucción. ¿Sí me explico? Hermanos, pero la iglesia nunca va a reunirse para orar. La iglesia no va a estar dispuesta a pasar veladas. La iglesia, si no va a la velada a su casa, no va a venir. La iglesia, si no hay pan y café, no va a venir. La iglesia, si el ministro no presiona o de alguna manera le dice, mira, te vamos a tener que disciplinar, no va a venir. Porque no está creyendo que realmente su alma está en peligro. Yo pregunto, ¿quién puede huir si no está convencido del peligro? Nadie va a huir. Entonces, hermanos, yo quisiera de alguna manera llamar su atención. Nos hemos estado juntando todos, somos una familia, hemos llegado a querernos unos a otros, son parte de nuestra familia, pero es importante que nosotros nos exhortemos a las buenas obras. ¿Sí me explico? Que seamos uno en Cristo, hermanos. Hay veces yo los veo a ellos pueden hacer ruido toda la noche y nadie les dice nada. Ellos pueden estar fastidiando a quien sea y les suben y no les importa si tú estás desvelado o no, y nadie les dice nada y están en su derecho. ¿Por qué habríamos nosotros entonces de callar cuando vemos que ellos mismos se están yendo al infierno? No deberíamos. Mas sin embargo, hermanos, si no comprendemos, escúcheme,
que el negocio de ellos es hacer maldad. Así como su negocio de ustedes vender tortillas, vender pollo, vender cacahuates, a lo mejor hacer muebles y venderlos, bueno, el negocio de ellos es hacer maldad. Eso es lo que percibía David. Él estaba muy consciente de que ese era su deleite, hermanos. Si para ti el deleite es estudiar las Escrituras, es congregarte, es orar, es cantarle, para ellos su deleite era hacer maldad. Entonces, entiende por qué este tipo de caracteres, hermanos. Nosotros estamos viejos y Cristo nos sacó de una vida igual de mugrosa como la que describen, ¿cierto o no? Pero ¿sabes qué? Nos impacta. O sea, nos impacta porque uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con este tipo de moral que se está de alguna manera desplegando? Entonces vemos que ellos continuamente están diseñando. ¿Cómo podemos deducir? ¿Cómo podemos inferir eso de diseñar, hermanos? Planear. Pero nadie planea descuidadamente. Quien planea es porque está maquinando, hermano. Yo estuve viendo prácticamente igual. Me llamó la atención una nota que salió prácticamente en la web y que decía que había robots sexuales y que han construido robots con los mismos movimientos que un ser humano y que las mujeres están comprando esos robots al igual que los hombres y que uno de esos robots es tan capaz de poder inclusive matar a una persona de alguna manera por llevarlo al placer. Entonces estamos hablando, hermanos, que esas cosas no se dieron en el corazón de uno que no terminó la primaria y que nunca hacía la tarea y que de alguna manera siempre repitió varias veces el tercero de primaria, ¿verdad? Que no estamos hablando de alguien así. Estamos hablando de alguien que a lo mejor nunca terminó la primaria, pero ¿sabes qué? No dormía si no hacía caer alguno. Perdía el sueño si no de alguna manera destruía a quien se le ponía en su mente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy entendidos. Me llamaba la atención una publicación que subió un hermano, dice, evocando el pasaje de uno de los evangelios donde dice que Jesús llamó a Pedro, llamó en este caso a Andrés, a Juan, y el hermano era Jacobo, ¿no es cierto? Y dice ahí, y ellos dejando las redes, ¿qué dice? Bueno, y él pone de esta manera, y ellos dejando las redes, y pone ahí el logotipo de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, y dice, le siguieron. ¿Por qué habrá puesto alguien eso? Exactamente. Porque muchos ahorita se conectaron con el infierno. Y lo que pudieron haber usado para herir a los adversarios, tristemente a los ingenuos los ha tragado. ¿Y sabes qué? Los adulterios se han dado, pero de manera pronta, se han cocido como pan en el horno, caliente rápidamente, porque es obvio, es un mundo interconectado, hermano. Es un mundo que de alguna manera invita prácticamente a caer en nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque de alguna manera si tú condesciendes con los impíos, si tú de alguna manera sigues soñando que de alguna manera poco a poco la cosa va a ir cambiando, te equivocaste, esto no va a ir cambiando. Y así como describes el Yellowstone, prácticamente se dice de ese volcán que inclusive es la magnitud que puede alcanzar, la cantidad de magma que tiene es muchísimo más grande que cualquiera de los que ahorita han hecho prácticamente erupción. Entonces se habla que nos va a afectar en la nube que va a traer invernal, le llaman, que nos afectaría por medio año casi, aún inclusive a los mexicanos en la zona norte. Entonces estamos hablando, hermanos, que son mensajes muy claros de parte de Dios. Y hermanos, la Biblia dice que es bienaventurado aquel que cuando su Señor viniere lo haya haciendo así como Él dijo. ¿Y qué dijo? Velad. Velad, porque vosotros no sois de las tinieblas, vosotros sois de la luz. ¿No lo dijo así? Hermanos, dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que a los que dudan, convencedlos, y a otros dice, arrancarlos del mismo fuego. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ellos continuamente están diseñando, hermanos, y se están esforzando. Es muy triste que el cristiano no se esfuerce, no diseñe estrategias para evangelizar, no diseñe estrategias para subir a la web. Muchos de ustedes tienen esa virtud
Conocemos gente que ni siquiera se metió a estudiar eso y sin embargo se le da, puede entrar, puede salir, pero no hay una forma de diseñar. Siempre hay división en medio del mundo evangélico. Todo mundo pelea su nombre, todo mundo pelea su popularidad y no entendemos que no somos de alguna manera engendrados por diferentes padres. Uno es nuestro Padre y nosotros deberíamos de ser uno como Cristo. ¿No es eso? ¿No es cierto que ese ha sido el deseo de Cristo? Entonces, nadie debería de ser prácticamente ni más ni menos. Alguien ejemplificaba esto y decía, somos como una caja de herramientas. ¿Cuál es el don más excelente? El que se necesita en ese momento. ¿Están de acuerdo? Si en ese momento se necesita un desarmador, no nos sirve para nada el mazo, ni tampoco de alguna manera la sierra. ¿Para qué nos sirve? Necesitamos un desarmador. Hermanos, y cada uno de ustedes tiene un don, tiene un talento, tiene una gracia muy particular. Pero mientras no oremos, nosotros no vamos a poder considerar, ni mucho menos usar lo que Cristo nos prestó. ¿Sí me explico? Y obviamente al final seremos arrastrados como fue la esposa de Lot y como fueron sus hijas que ya iban contaminadas en su corazón. ¿Me explico, hermanos? Entonces, para nosotros es importante entender, hermanos, que estas personas de alguna manera están causando la caída y la desgracia, arruinando las almas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Es importante, iglesia, que tú ya consideres que eres más que cuerpo, eres más que tendones, que eres más que un estómago que tienes que estar alimentando. Entiéndelo, por favor. Si tienes un estómago, tienes tendones, tienes cuerpo, tienes el sistema central nervioso, ok, qué bueno, pero dentro de ello hay un alma. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice ahí Tesalonicenses, por favor. Gloria a Dios, vamos a darle lectura. Dice así, capítulo 5, verso 23. Gloria a Dios. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podremos ser guardados, hermanos, mientras no creamos que tenemos un alma. No podremos ser guardados mientras no entendamos, amados hermanos, que somos lo que comemos. Si en el mundo físico nos dedicamos a alimentarnos con chatarra, con cosas perjudiciales, hermanos, eso es lo que somos y eso es lo que va a resultar. ¿Cuánto más en el mundo espiritual? Entonces es muy importante que entendamos, hermanos, prácticamente el Señor está queriendo que entendamos que la maldad y la malicia de ellos es su naturaleza. Escúcheme, no es que son un poco pillos, ay, es que es un poco pillo, es un poco travieso el muchacho. No, hermanos, es su naturaleza. No sé si me explico. ¿Cuál es la naturaleza del cerdo? Es sucio. El cerdo es sucio por naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del perro? El perro por naturaleza siempre va a tragar lo que vomita. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de personas? Las Escrituras nos describen, hermanos, que prácticamente en San Juan capítulo 8, verso 39, vamos a ver lo que dice la Escritura, para que nosotros podamos entender, hermano. Yo entiendo que tienes mucha preocupación por tus hijos, por tu tío, por tu padrino. Qué bueno, pero tienes que ver las cosas como Cristo las ve. Y vemos que ellos están llenos de malicia, llenos de maldad. Su naturaleza es muy particular. En el verso 39 del capítulo 8 nos dice, y respondiendo le dijeron, dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham harían. Verso 44, por favor, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice la Escritura. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es su naturaleza. Hermanos, hay veces nos molestamos con nosotros mismos. Hay veces nos indignamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nuestro Padre es Dios, ¿cómo debería de ser nuestra naturaleza? De mucha paciencia, de mucho amor, de sobrellevar las cargas los unos con los otros.
Pero hay veces, hermanos, tal pareciera que los que llevan más tiempo en el Evangelio son los más mañosos, los más juzgones, los más criticones, los más de alguna manera severos. Y no debería de ser así, hermanos. Vemos aquí la naturaleza de los hijos del diablo, cuales dice que los deseos de su padre, ¿qué dice? Quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos de su padre? Mentiroso y asesino. Esos son los deseos. Entonces, por eso entendemos que es muy normal que estos hombres de los cuales David oraba al Señor y dice, ellos procuran mi mal, ellos quieren destruirme. David estaba consciente de una cosa, hermano, ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, ¿sí o no? ¿Qué había en él, hermanos? Ya había otro espíritu, dice que lo atormentaba, y tú y yo sabemos que donde hay celos y contención, ¿qué es lo que hay ahí? Toda obra perversa. Entonces estamos entendiendo, hermanos, que hubo una mutación. Sale el Espíritu de Cristo y entra el espíritu inmundo, y entonces comienza a haber una naturaleza de maldad, una naturaleza de perversidad, de malicia, hermanos, y no solo eso, de violencia. Hermano, síguete sentando enfrente de tu televisor a ver la violencia, y después no preguntes por qué Cristo vino y tú te quedaste. Porque esa es una naturaleza de maldad y de violencia. Síguete deleitando con las películas de violencia, de acción, que según tú quieres para poderte inspirar o poder poner ejemplos. ¿Ejemplos de qué, hermano? Basta con el tuyo. Si quieres poner ejemplos nada más con la forma como te estás comportando, es el mejor ejemplo que puedes poner. No podemos hacer eso, tenemos que hacer una separación, amados hermanos, para que nosotros podamos tener claramente contra quién es nuestra lucha. No sé si me explico. No vamos a agarrarlos a pedradas, a golpes. Sencillamente la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Sino armas poderosas en Dios. Entonces entendemos que su carácter no solo es malicioso, sino es vengativo. Es malicioso pero vengativo en alto grado, hermano, en alto grado. Es peligroso en medio de los hermanos ver que alguien a lo mejor por X situación no le saludaron y ya está pensando a ver en qué momento va a regresar la afrenta que le hicieron. Hermano, cuando deberíamos de estar llenos de benignidad, cuando deberíamos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sí me explico? Es importante que en este día podamos limpiarnos de toda contaminación. El mandamiento, de hecho, para la iglesia es limpiémonos de toda contaminación del espíritu, y toda contaminación de carne. Entonces, es factible que si yo voy a caer en un adulterio, primero me contaminé con pornografía, o primero me contaminé observando a la hermana, ¿verdad? Yendo más allá con mis pensamientos, y aunque no he hecho nada, pero ya vengo contaminado en mi espíritu. ¿Sí me explico? Es importante que si yo he de dejar de reunirme en algún lugar porque según yo tengo razones, es importante que entendamos que primero me contaminé en amargura, ¿verdad? Y ya nada más estoy buscando un pretexto para dejarme de congregar, para buscar una excusa para yo irme y que cuando me digan, ¿por qué ya no te congregas? Ah, es que lo que pasa, y empezar a señalar, hermanos, neciamente. No, hermanos, cuando las Escrituras nos han dicho que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ¿cómo dice el texto? De la misma manera que Cristo os perdonó. No dice, ok, si te hicieron algo, abandona la congregación. No dice eso, hermanos. Dice que de la misma manera que Cristo nos perdonó, asimismo nos perdonemos los unos a los otros. Entonces estamos hablando que ha subido de tono. Génesis 13:13, vamos rápidamente, por favor. Capítulo 13, en el verso 13, nosotros vemos, hermanos, que hay una descripción de una población que había caído en un estado muy particular, amados hermanos, y nos dice ahí, fíjate lo que dice, respóndame con un amén si lo tiene, hermano. Mas los hombres de Sodoma, juntos, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Creo que delante de Dios los pecados son pecados y ellos nos separan, como dice Isaías. Pero hermanos, tenemos que entender que algunos tienen un grado más elevado de maldad. ¿Sí me explico? Para que Cristo haya cortado, en este caso al primogénito de Judá,
dice la Escritura que Él vertía en tierra. Fíjate lo que dice. O sea, de acuerdo a la tradición o de acuerdo al mandamiento, Cristo quería que entendiéramos que había que perpetuarse, en este caso, el linaje. Sí, el pueblo judío es el pueblo de Dios y ellos tenían que perpetuar esa semilla, porque de alguna manera en el libro de Génesis se nos dijo que iba a haber pugna, ¿se acuerdan ustedes? Entre la semilla de Satán y la semilla de Cristo. Entonces ellos tenían que perpetuarse, por eso se les prohibía casarse con los pueblos extranjeros ajenos al temor de Dios. Y vemos se me fue el nombre ahorita del hijo Onán, era Onán. Vemos un Onán que cuando le toca levantar descendencia para su hermano, para que de alguna manera pudiera quedar la enseñanza espiritual, ¿verdad? Porque somos herederos con Cristo, ¿verdad? Y la tierra no se vende a perpetuidad, la tierra es de Dios. Entonces nosotros heredamos lo que Él nos da. Y había que entender que teníamos que buscar que se perpetuara nuestra estirpe en Cristo Jesús. Cuando la viuda ha quedado libre de la ley del matrimonio, dice, ok, murió su esposo, ella ha quedado libre para casarse con quien quiera en el Señor. Fíjate lo que dice la Escritura. No es que, soy libre, me voy a casar con el que tantas ganas tenía yo de encontrarme allá afuera. No, hermanos, en el Señor. Y vemos un Onán que no accede a eso. ¿Y sabes qué? Dios consideró que era gran maldad. Y cuando él vertía en tierra, dice la Escritura, lo mató. Fue malo ante los ojos de Jehová y él lo mató. Entonces es muy importante, hermanos, si Cristo nos ha dado entendimiento, y el propósito de Él es que hagamos discípulos, porque si tú te das cuenta, revisa Génesis, cuando le dan la instrucción a nuestro padre Adán, cuando le dan la instrucción a Noé, cuando le dan la instrucción en Mateos 28, también a la iglesia dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio y que les enseñemos todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. ¿Así lo dice o no? ¿Cuál es la idea? Llenar la tierra de la gloria de Dios. ¿Cuál era la idea en el tiempo de Adán? Llena toda, fíjate, decía, fructifica, multiplícate, llena la tierra y júzgala. Ahí estaba el parámetro, hermanos. Ahí estaba prácticamente el paso 1, 2, 3 y 4. Y vemos que en el tiempo de Noé fue lo mismo. Pero hermano, cuando alguien se niega a hacer eso, hermano, tenga cuidado que no tenga el espíritu de aborto en su corazón. Yo no voy a tener 2 porque la vida es muy difícil. Caray, ¿te está faltando fe? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios porque de alguna manera tenía fe. ¿Sí me explico? Entonces, más bien ore a Dios y pregúntele, ¿cuántas saetas me has dado para mi aljaba? Yo quiero estar entendido cuántas son las que a mí me vas a dar para que yo las pueda pulir y para que en el momento en que ellas sea necesario que te sirvan, ellas puedan estar listas. ¿Sí me explico, hermanos? Porque es muy importante que entendamos que este tipo de carácter, hermanos, dice que eran muy astutos y que ellos estaban buscando todo tipo de oportunidades, hermanos, para hacer maldades. Génesis 6:5, por favor, capítulo 6, verso 5. Vemos que no hay nada nuevo, hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol que no haya sido, capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ay, hermanos, es una declaración tremenda, es contundente, hermanos. Y vemos que este tipo de caracteres, hermanos, siempre están buscando el mal. Hay veces te encuentras esos que se quieren reformar. Han estado en 40 anexos, 80 anexos, 90 anexos y siempre es lo mismo, es el mal, es el mal. Y nosotros podemos decir, bendito sea Dios que estábamos igual o peor, pero Él nos sacó del mal. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, tienes que valorar tu salvación, tienes que estar consciente. Regresemos nuevamente al Salmo 119. Debe de haber una medicina, hermanos, debe de haber una cura, ¿verdad? Debe de haber un preservativo, un preservante, hermanos, para que de alguna manera no se corrompa tu carácter, no se corrompa el carácter de tu familia y que tú puedas ser guardado. Salmo 119, por favor, en el verso 95. ¿Cuántos damos? Gloria a Dios, hermanos. Dice la Escritura, los impíos, leamos todos juntos, los impíos me han aguardado. ¿Para qué? Para destruirme. Entiéndelo, ese es su objetivo. El impío, de acuerdo a lo que acabamos de describir,
tiene toda la intención de destruirte. Va a planificar un sistema de educación para destruir el alma de tus niños. Va a planificar un sistema de deporte para destruir de alguna manera la moral de tus niños. Va a planificar un sistema de relación, hermanos, conyugal. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, la relación sexual no debe de ser un tabú en medio de la iglesia, ya que Dios ha regalado el sexo, es parte de lo que le dio al matrimonio. No es un tabú. Es algo que Dios le puso, no es ni siquiera el principio de alguna manera de motivación para que alguien se case. No es ese el principio, pero es algo que Dios regaló al matrimonio. Entonces, tú no tienes que estar viendo qué innovaciones hay allá afuera en Sodoma y Gomorra para traerlas a tu matrimonio. Tú no tienes que ver eso. Las escrituras son muy claras y nos dicen que nos deleitemos, ¿verdad? Dice, deleítate en las caricias de tu mujer. La Biblia te dice claramente qué es lo que tienes que hacer. Dice, bebe de tu propio manantial. O sea, está hablando de un satisfacerte, de un saciarte. Está hablando prácticamente del cuerpo de tu esposa, de tu cuerpo. Está hablando de algo muy íntimo, hermanos, que delante de Dios, cuando se hace en esa actitud, es sagrado y Dios lo bendice. Y nosotros tenemos que entender que cuando ellos están hablando, hermanos, salió una versión de las Sagradas Escrituras donde ya viene alterada, hermanos. Y sabes, el hombre que de alguna manera la patrocina es un hombre muy rico, hermano. Muy rico el hombre que de alguna manera le han quitado ciertos versículos con toda la intención de infectar al pueblo, con toda la intención de alguna manera de dañar la fe cristiana. Pero ellos... Dice, David lo decía, los impíos me han aguardado, ¿para qué? Que te quede claro, hermano. Y si esto te queda claro, ¿sabes cuándo vas a salir sin orar? Nunca. ¿Sabes cuándo vas a dejar de leer las Escrituras? Nunca. Hermanas, yo entiendo que ustedes tienen mucho que hacer. Y particularmente las entiendo y estoy a favor de ustedes, que ustedes trabajan más que nosotros. Y que muchas veces la rutina las mata, el siempre estar limpiando, barriendo, lavando, planchando, lleva al niño, trae al niño, y nosotros llegamos, sírveme de comer, vengo bien cansado, por favor que no hagan ruido. O sea, llegamos a demandar, a pedir, y no entendemos que ustedes se acaba el día, y ¿cuándo se acaban las labores? Nunca, hermanos. O entendemos eso. Pero usted tiene que entender algo, que a Marta la reprendieron, no porque era muy hacendosa, la reprendieron por afanosa y por estar turbada. Y yo puedo ver las hermanas se levantan, es que hoy me toca lavar, es que hoy tengo que ir al tianguis, es que hoy tengo que lavar aquí, tengo. Y después les pregunta, ¿ya oro? No, pero a mediodía, en la tarde. Hermano, ¿quién puede orar con los niños despiertos? ¿Quién puede orar cuando ya el marido va a venir y no está hecha la comida? ¿Quién puede orar, hermanos, cuando ya es casi 7, 8 de la noche y casi se está durmiendo, pobre hermana, y dice que va a orar en la noche? ¿Quién, hermanos? Yo les pregunto. Tenemos que ser muy sensatos. Si hoy no nos convencemos de que los impíos nos aguardan, ¿para qué? Para destruirnos, vas a seguir igual de tibia. No, es una vergüenza encontrar hermanos que oran 5 minutitos, 10 minutitos. Yo entiendo que como ministros mínimo 2 horas, mínimo 3 horas, ok, entiendo, porque está de tiempo completo el ministro. Pero yo te pregunto, ¿tú eres un discípulo ordinario? Bueno, tu maestro ya te dijo que mínimo 1 hora. Eso fue lo que te dijo tu maestro. ¿No habéis podido velar conmigo? ¿Qué dice? 1 hora, 60 minutos. Hermano, mínimo. Porque los impíos están esperando para guardarlos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos fracturados cuando vimos una escena que no debimos de haber visto? ¿No fuimos fracturados? ¿Volvimos a ser los mismos? Ya no volvimos a ser los mismos, hermanos. Y de verdad te digo, si Cristo no hubiera venido con su sangre preciosa a limpiar nuestro corazón, hermanos, semejantes a Sodoma y Gomorra seríamos, dice el testimonio. Amén. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos para poder cubrir con su sangre preciosa a nuestros hijos, con la sangre preciosa del Cordero. Entender que el espíritu de muerte anda marchando, hermanos. Él marcha. Y la Biblia me dice que cuando el pueblo de Dios iba a salir, ¿te acuerdas en la muerte de los primogénitos? ¿Qué fue lo que mandó Cristo, en este caso a Moisés, que les dijera? Sangre
en postes y dinteles, y dice ahí, yo pasaré a medianoche, veré la sangre y pasaré, es pasar, aldrede, yo brincaré, si veo la sangre, yo brinco porque está cubierto por la sangre del Cordero. Entonces nosotros no podemos ser cristianos de domingo o cristianos de vez en cuando. Ay, hoy va a pasar la comedia, hoy me siento desvelado. No podemos hacer eso. Somos soldados que somos llamados a unirnos, a pasarnos estrategias. Oraba hace rato un hermano, somos leños encendidos y cuando algún leño se está apagando, lo único que haces es juntarlo a los demás. ¿Y qué sucede cuando lo juntas a los demás? Se va a encender. Entonces tú no puedes estarte ausentando, tú no puedes de alguna manera pensar que tú y Cristo en tu comunión, en tu casa. Qué bueno, Cristo nos mandó estar en lo secreto, pero Cristo mandó y Él dijo que ahí donde se juntan los hermanos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, es lo que dice la Escritura. Entonces, para nosotros es muy importante entender, hermanos, en el Salmo 119, verso 95, fíjate lo que dice ahí, verso 95. Los impíos me han aguardado para destruirme. Leamos todos juntos. Mas yo consideraré tus testimonios. ¿Cuál es la forma de poder, en otras palabras, estar alertas y estar resguardados contra la acechanza de los malvados? Aquí nos dice, hermanos, que los testimonios de Cristo, cuando se consideran, ahí hay protección. ¿Sí me explico? Allí está el resguardo. Por eso, de veras, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Son una bendición. De alguna manera, toda la tecnología que ha salido. Nos contactamos rápidamente con alguien, le mandamos un mensaje, solucionamos problemas, encargamos cosas que se nos olvidaron. Pero hermanos, hay que ser honestos, peleamos muchas veces contra eso, porque eso quiere tomar lugar en nuestra comunión, eso quiere tomar lugar en nuestra meditación en la palabra. Personalmente yo tengo que estar muy atento, muy atento. ¿Sí, hermana? Ajá. Y llegaron sus dos hermanos ahí con ellos a su casa de ellos y resulta que casi no se ven por situaciones obvio de tiempo y actividades de cada uno. Ajá. Y mis tres hijos, uno estaba con un celular, el otro con el otro y el otro con el otro, de tal manera que yo me quedé viéndolos y no cruzaron palabra hasta que yo les dije, ¿cómo se platican? Ya déjenme hablar, les dije, porque no me dejan platicar de tanto que platican ustedes. Hagan de cuenta, hermano, que ni me escucharon. Ellos estaban metidos en el celular. Entonces, hablé más que como que nos sacaron. Claro. Dijeron, ¿cómo que dijiste? O sea, vean hasta qué punto estaban desconectados. Les dije, pues ya no, hombre, que ya no dejen hablar, porque hablan demasiado. Como se ven todos los días, se hablan. Entonces empezaron a ver si fue de la manera que empezaron como que a platicar. Claro. Pero estaban platicando y el celular así como que, o sea, en la inquietud del celular. Así es. ¿No? Y entonces lo que usted dice es cierto, o sea, llega el momento en que habiendo muchos en un lugar, cada quien está en su mundo. Claro. Fíjate, hermana, que la preocupación no es tanto de ellos, porque ellos están en tinieblas, más bien la preocupación es de nosotros. Yo hablo de nosotros, o sea, yo no le puedo pedir al impío que ore o que lea, pues, bueno, ¿de qué me está hablando este loco? No, yo estoy hablando de nosotros los convertidos, de nosotros los que sabemos lo que es tener comunión con Cristo, los que hemos oído un rema que se nos ha dado, los que hemos sentido los abrazos de Cristo. Entonces, obviamente, ¿cómo van a ser redarguidos? Con nosotros. Yo no estoy satanizando nada, lo único que estoy diciendo es que tenemos que tener llenura del Espíritu Santo para poder tener la gracia de poder darle un buen uso, ¿verdad? A esos medios, a esa tecnología y poder de verdad, o sea, darle el buen uso para poder nosotros incursionar en medio de ellos, poder herir, transmitir el mensaje, y es lo que yo estoy diciendo. Digo, para que no me lo malinterpreten, ¿no? Y diga, ay, el hermano está satanizando todo. No estoy satanizando nada, lo que estoy satanizando es la actitud de nosotros, que el diablo se ha ganado ventaja. Entonces, mis hermanos, yo veo un David que de alguna manera tiene conforte, tiene seguridad en su persona a través de la palabra de Dios. Y para él es su protección. Amén. La protección de David
Está en la palabra de Dios. Vayamos a leerla de nuevo. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Amén. Entonces entendemos que hay una buena resolución. ¿Cómo definimos la palabra resolución? A ver, Ramirito, ¿cómo defines la palabra resolución? Como respuesta. Ok, ¿alguien más? ¿Un sinónimo? Solución, una determinación, llegué a tal conclusión, ¿sí? Esto es lo que voy a hacer. Entonces, hay una buena resolución de parte de David y dice, nunca me voy a olvidar de tus mandamientos. Fíjate lo que está diciendo. Nunca voy a olvidar tus mandamientos. Ahora entendemos por qué el maestro de aquel tiempo solía tener aquí prácticamente la cajita y los textitos aquí, ¿no? Solía colgarse textos en sus filacterias. Ahora entendemos por qué tenían amarrado aquí una cinta y ahí traían los textos. Ahora lo entendemos. Prácticamente Cristo les había ordenado que ellos tuvieran conciencia. De hecho, los colores que tenían las faldas de los sacerdotes les recordaban el mandamiento. Cristo estaba tratando en un ministerio de sombras y figuras hacerles entender una verdad. No te olvides de mis mandamientos, porque ellos te van a salvaguardar contra las acechanzas de los malvados. No sé si me explico, hermanos. Y yo pregunto, ¿nos han guardado o no? Hermano, particularmente me gusta ser muy benigno. Y cuando sucede algo o pasa algo que pareciera que así es, yo determino pensar lo mejor de todos. Y después el tiempo te da la razón. Cuando sale a la luz la verdad, tú dices, qué bueno que yo pensé lo mejor de todos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Y qué es lo que me guardó? ¿O qué te guardó? Su palabra. Su palabra. Es todo, nada más su palabra. Entonces, contra toda acechanza, David nos está diciendo que él nunca va a olvidar los preceptos, que de alguna manera él los va a tener en remembranza en su vida. Los va a considerar como una regla de conducta. Hermano, los mandamientos no se pueden tomar unos y desechar otros. Los mandamientos se tienen que tomar así como Dios te los da. Porque son prácticamente, hermanos, es el pasamanos que te va a ir marcando cómo debes de hacer las cosas. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos estas cosas para podernos regir en medio de la congregación. Cuando alguien exhorta a otro, no se sienta agraviado. Es la manera como Dios ha establecido que la iglesia sea sana, ¿cierto o no? Hay veces ha llegado al grado de decir, si alguno persiste en pecar, ¿qué dice? Repréndelo ocultamente, repréndelo rojo de la cara y así balbuceando. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Repréndelo públicamente. ¿Para qué? Para que aprendan a temer los demás. Fíjate lo que dice. Entonces no es ni siquiera algo personal, una idea que se sacó de la manga. No, son los preceptos de Dios que van a guardar la iglesia. ¿Me explico? Hermanos, dice que te acerques a las jovencitas y las amonestes como hermanas con toda pureza. No es que por ahí me estoy texteando con la hermanita casada y me estoy cuidando que nadie me vea porque según yo la estoy orientando. No, hermano, no tengo que textearme, la siento en la congregación y platico con ella, a ojos de todos. ¿Sí me explicó? Y si he de ir a ver a la casa, le pido a un hermano que vaya conmigo para que no se malinterpreten las cosas. Porque la misma palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nos va a resguardar. ¿Estamos entendidos? Hermanos, atiendan a sus esposos. Porque la solución para la fornicación, ¿cuál es? El casamiento. Que no se separe de su marido. ¿No dice así? ¿Lo dice o no lo dice? Por causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Lo dice así o no lo dice? ¿Es algún dogma personal de una iglesia? Ay, es que en esa iglesia son muy demandantes, son muy exagerados. Hermano, ¿Cristo es exagerado? No, Él lo que quiere es llevarte a la gloria. Él lo que quiere es guardar tu matrimonio. Eso es lo que Él quiere. Entonces, no vamos a subestimar la sabiduría de Cristo, hermanos. ¿Cristo es el Señor o no es el Señor? ¿Es el guía, es el caudillo, es, hermanos, es el paladín de nuestra fe o no es el paladín? Hermano, Él es, dice la Escritura, que el cumplimiento de la fe. Entonces, mis amados hermanos, entendamos que de alguna manera los preceptos de Dios nos van a salvaguardar y siempre debe de haber en nuestro corazón el retenerlos. El retenerlos. Hay una maña muy particular en la iglesia. Si uno empieza a llegar tarde, ¿qué hacen los demás?
Empiezan a llegar. Es que el pastor siempre llega tarde. Pues llega temprano para que se avergüence el pastor. Y empieza a llegar temprano. No sé si me explico. Ay, ya hasta se hicieron mañosos los que llegaban temprano porque el pastor llega tarde y ellos ya llegan tarde. Es una maña que no nos debe de afectar. Debemos de retener los mandamientos de Dios. Porque ellos, ¿qué van a hacer sus mandamientos? Nos van a guardar contra las acechanzas de los malvados. Hermanos, es un mal común. Estaba yo viendo que en una visita que hizo Donald Trump, que va a Inglaterra, la reina tenía 10 minutos esperándolo. Y él llega como 8 minutos después. Y obviamente los medios de comunicación dicen, es una falta de respeto. O sea, la reina estuvo 10 minutos antes y este malcriado llega 8 después y ya ves cómo fanfarroneando Donald Trump. Entonces es un mal común, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, los mandamientos de Cristo nos van a salvaguardar. Amén. Ellos nos van a salvaguardar. Y para nosotros sería bueno que no solamente el ministro, el diácono, que no solamente el hermano más maduro siempre esté aquí adelante. Para nosotros sería bueno que cada uno de ustedes se vaya preparando para pasar aquí adelante y empezar a explicar, empezar a hablar de parte de Dios, porque la Escritura dice que si alguno trae salmos, si alguno trae cánticos, si alguno trae palabras, si trae revelación, y vamos a de alguna manera añadirle un poquito más implícitamente, si trae lenguas, interpretación de lenguas, lo que traiga, hágalo todo para la gloria de Dios. Pues no debería de haber uno solo, deberíamos de ser todos iguales. ¿Sí me explico? ¿O qué? Respetamos de alguna manera las jerarquías, pero a final de cuentas, ¿qué no es el mismo espíritu del cual estamos bebiendo todos? ¿No es el mismo alimento del cual estamos comiendo todos? ¿No hemos participado del mismo bautismo? Y si tú no te has bautizado, te exhortamos a que te arrepientas y ya te bautices, porque no puede pasar tiempo así. Hermanos, vemos que en el tiempo del faraón todos tuvieron que entrar bajo la nube, ¿cierto o no? ¿Quién venía persiguiéndolos? El faraón. ¿Quién crees que te viene persiguiendo a ti que te retrasas en el bautismo? Pues el mismo diablo te va a hacer pedazos. Entonces para nosotros es muy importante entender, mis amados hermanos, que de alguna manera, David, fíjate lo que está diciendo. Vamos a ver por favor ahí mismo Salmo 119 en el verso 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, ¿qué dice? Me has vivificado. Ve nada más. ¿Quieres tener celo de Dios? ¿Quieres tener ese fuego de Dios? Considera los mandamientos. Esa es la virtud que tienen las reglas de Dios. Vivificar nuestro tibio y malvado corazón. ¿Sí, hermanos? ¿Sí te das cuenta cómo pecas? Ay, es que no le entiendo. Créeme que si tienes humildad y le pides al Señor, te va a hacer entender. ¿No dice ahí? A ver, ustedes se saben esa declaración de Jeremías 33, ¿qué? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas. Te voy a enseñar a través del pastor. Bueno, hay veces le place, pero él quiere enseñarte personalmente a ti. Pero si tú clamas a Dios, si tú te pones de rodillas y cuando todos duermen te sales en privado con Él y le preguntas de cosas que no entiendes, Él te va a abrir sus oráculos y te va a dar luz. Y hermano, es hermoso que te dé luz porque tu alma se riega con esa agua del cielo. Y tu espíritu puede estar fuerte, hermano. Tu espíritu puede estar sano y puedes ir hacia adelante. Y no es que seas un supercristiano, pero tienes la gracia de Dios para entender por qué están pasando las cosas y qué se tiene que hacer. Amén, hermanos. Pero considerando los mandamientos, dice ahí, por favor, en el verso 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, juntos, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Entonces, ¿sí nos salvaguardan o no? Nos van a salvaguardar. Hermano, créeme, las doctrinas deben de estar bien clavadas, bien claras en nosotros. Son 7 doctrinas, deberíamos de estarlas macheteando y aunque las tomamos y diario, se suelen olvidar. No sé si les pasa.
se suelen, caray, ¿dónde estaba este texto? A ver, y tienes que volver a lo mismo, hermano, porque tenemos una mente caída, hermano, que se le pegan maldades, pero la palabra de Dios como que no quisiera arraigarse. ¿Te ha pasado? Hermano, o sea, diario estar ahí hablando, leyendo, considerando, y hermano, de verdad nos damos cuenta que hay una lucha porque no se quede la verdad, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestra mayor seguridad y nuestra salvación, hermano, mientras ellos están maquinando nuestra destrucción, son los testimonios del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay que considerarlos porque ellos nos aseguran salvación. Ellos nos están de alguna manera dejando ver que los testimonios de Dios, hermanos, son nuestro soporte. ¿Amén? Hermano, cuando te acuerdas cómo te salvó, cuando te acuerdas cómo te liberó, cuando recuerdas una oración contestada, ¿qué sucede en tu corazón? Se llena de gratitud, tus ojos empiezan a llorar, tu corazoncito se achica y sale el celo de Dios. Ahora sí, como se dice, sacas el fuá, ¿verdad? Y vas para adelante. Pero cuando consideras sus testimonios, hermanos, por tanto nosotros tenemos que considerar, hermano, que sus testimonios vivan en nuestros pensamientos. Que ahí estén, hermanos, dándoles vueltas, dándole vuelta. Hermano, es una tristeza, yo lo he visto, tristemente lo he visto. Personas que se me han acercado, voy de vacación, voy a ir allá, voy con mi mamá. Y, sí, qué bueno, ¿y tu Biblia? No, allá me la prestan. Yo te pregunto, ¿no te pasa? A mí me pasa. Si me prestas tu Biblia, no encuentro los textos. Pero si tengo la mía, te encuentro los textos. Entonces, yo no sé cómo ellos pueden fácilmente, hermanos, decir que allá les van a prestar. No sé si se refieren al teléfono o al atar, no sé a qué se refieren, pero lo más seguro es que no terminen leyendo los textos, se van a terminar viendo un videíto de YouTube. Hermanos, cargue su Biblia. Está bien, llévese las sandalias, llévese el bikini, llévese lo que se tenga que llevar, hermano, pero llévese, bikini no, es cierto, pero llévese su Biblia. ¿Me explico? Sabe que va a ir al doctor, me causa, hermanos, conmoción, va a ir al centro de salud. ¿Qué llegando las atienden? No. Si la citan a las 6 de la mañana para que le salgan a dar su terapia o no. Y ya después de la terapia, váyase a sacar cita y váyase a sentar allá. Pero, hermanos, ¿no es un buen momento como para llevar la Biblia y estar? Pues sí, ¿no? Eso no es un buen momento. La lechería, el camión. Oye, toma quién sabe cuántos camiones y va durmiendo todo el tiempo. No está mal dormir, pero hermano, de verdad, o sea, es un banquete, hermanos, continuo, poder estar. ¿Sí me explico, hermanos? Personalmente yo me acuerdo cuando trabajaba en el taxi, hermano, me llevaba mi pequeño ejemplar allá arriba en la visera, ahí lo guardaba. Yo no hablaba con nadie. Sencillamente, ¿a dónde la llevo? Lléveme a tal lado. Ya se ponía el rojo y bajaba. Ya se ponía el verde y me seguía. Hay veces me tenía que decir gente, ya, sí, gracias. Porque era tanto, y de verdad, hermano, cuando me bajaba, como que podía percibir lo que estaba pasando. O sea, para mí es importante, hermano, mis sagradas escrituras. Porque sé que por medio de ellas, hermano, dice ahí, mas yo consideraré tus testimonios. ¿Qué mejor herencia puedo dejarle a mi hijo que el temor de Dios y la palabra, como para que pueda considerar? ¿Me explico, hermanos? Entonces es importante, mis amados hermanos, que comprendamos que considerar la palabra de Dios, que ella viva en nuestro corazón, hermanos, es la forma en que nosotros vamos a poder hacer frente a toda la avalancha de maldades que el infierno va a arrojar. Hermano, estoy conmocionado por esto. De verdad, ¿cómo cuánto tiempo faltará para que aquí se pasen esas leyes? ¿Sabes que tu presidente quería hacer eso? ¿Lo sabes? ¿Sabes que lo que quería es pasar una ley que de alguna manera le prohibiera a los padres? ¿Sí? Que era una ley, hermano, que le iba a prohibir a cualquiera de ustedes que tuviera un hijo en una etapa de crecimiento, de alguna manera introducirse con la educación que de alguna manera el muchacho quisiera. Yo te pregunto, un niño de 9 años, de 8 años, ¿tú crees que va a saber qué educación necesita? ¿Tú crees que él va a saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué no dice Isaías 7? Dice que él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y agarrar lo bueno. ¿No dice eso? Pero él quería pasar una ley así, hermanos. Entonces estamos entendiendo que esto no está muy lejano, hermano.
que esto en breve te vas a dar cuenta que van a empezar a autorizar ese tipo de maldades. Y hermano, y si nos dormimos en nuestros laureles y hoy te sales y vuelves a tus mismas pilladas, créeme que vamos a querer llorar cuando ya no podamos hacer nada. Este es el tiempo y queremos invitarlos para que nos reunamos para hacer veladas de oración. Este es el tiempo y necesitamos tomar tiempo, valga la redundancia, para clamar a Dios, para suplicar a Dios, para confesar nuestros pecados. ¿No dice Joel? Salga el sacerdote de eso, ¿verdad? Dice, salga la novia de su tálamo, salga el novio y humíllense delante de Dios y clamen al Señor de los ejércitos. ¿No lo dice así? Confesando sus pecados. Hermanos, es un tiempo en el cual Cristo nos enseña en Mateo 4, vamos a terminar con esto, en el libro de Mateo capítulo 4, vemos, hermanos, que Jesús sabía que la palabra era lo que le podía, al considerarla, lo que le podía ayudar, lo que le podía bendecir. Capítulo 4, en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Le estaba acechando el diablo? ¿Estaba maquinando para destruirlo? Pero él encontró reposo, sustento en la palabra de Dios. Él encontró resguardo, él encontró protección, él encontró, hermanos, que lo tonificara, que lo vivificara. La palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y hoy vamos a ser muy sinceros con nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que hemos de alguna manera agarrado consuelo en otras cosas, menos en la palabra. Somos nosotros los que están promoviendo tal maldad. Somos nosotros los que de alguna manera hemos dejado de considerar los preceptos del Señor. Hoy que sea una noche, una tarde para poderle pedir perdón a Dios. Hoy que sea una noche, una tarde para poder reflexionar y poder decir, Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por hablarme al corazón. Señor, gracias por recordarme, Señor, dónde está mi consuelo. Porque me he sentido perseguido por los impíos. He sentido, Señor amado, que me acosan y que ellos me están aguardando para destruirme. Les he visto, hermano, les he visto cuando llevamos a nuestros niños y caminamos con nuestra esposa por el tianguis, hermano, puestos de pornografía, que ya no solamente están exhibiéndolas, casi se salen a la mitad del pasillo, hermano, colgando todas las mugres de Sodoma, hermanos, todos los engendros del mismo infierno ahí, hermano. Hermano, es una verdad la que David decía. Los impíos me están aguardando para destruirme. Es ya muy difícil, hermano, poder guardar humanamente hablando a nuestros niños. Caminas por las calles de la ciudad, hermano. Hermano, si hay un anuncio que va a promover un aceite de carro, va a salir una mujer en paños menores. Hermano, si hay lencería que vender, van a sacar una mujer casi desnuda. Hermano, los mismos maniquís, ¿te has puesto a ver, hermano? ¿Has observado? Los maniquís que usan para exhibir su ropa, ¿cómo están? Hermanos, muy explícitos. Ya no dejan nada a la imaginación, ya se desbordaron los impíos. ¿Y qué decir de los muñecos? ¿Qué decir, hermano, de las caricaturas? ¿Qué decir de las películas? ¿Qué decir de la música, hermano? ¿No es cierto que los impíos están aguardándonos para destruirnos? ¿No es cierto? ¿O solamente soy yo el único espantado aquí? Bueno, no sé. Hermanos, esto ya no es posible. Es más, te metes, hermano, a estudiar algo
que va a ser benéfico para tu alma, y ya te aparece un recuadro ahí con alguna mujer indecente, hermano. Hermano, grupos de solteras ahí exhibiéndose como animales al mejor postor, y luego incautos en la iglesia metiéndose a ese tipo de grupos pensando que pueden encontrar una esposa ahí. Yo te pregunto, ¿podrán encontrar una esposa que ha olvidado en un grupo de mujeres o hombres que han olvidado la palabra de Dios? Yo te pregunto, ¿ese pobre incauto podrá encontrar una mujer para él? Hermano, dice la Escritura, aquel contra quien Jehová estuviera airado caerá en las manos de la mujer ajena. No, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser nuestra meditación. La palabra de Dios tiene que ser la manera en que seamos avivados. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar cuando en la iglesia pasen cosas, cuando haya diferencias, cuando las viudas de los griegos se quejen y murmuren contra los que reparten los alimentos porque las han sido descuidadas sus viudas y las feas más atendidas. Es la palabra de Dios la que tiene que ayudarnos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermanos, sucedió en la iglesia donde el Espíritu Santo estaba fuertemente manifestándose, hermanos. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos, que estamos en una iglesia ya muy depurada? Entonces, ármate, hermano, ármate de ese pensamiento. Tú que te quieres bautizar, tú que estás pidiendo un prediscipulado para prepararte para el bautizo, entiéndelo. Si hubo un Simón Mago que con sus intenciones malvadas, en hiel de amargura y en prisión de maldad estaba, y con todo y eso se bautizó, que no te vaya a pasar lo mismo. La misma palabra nos está advirtiendo que hay falsos hermanos, que hay peligro de ladrones, que hay de alguna manera hombres que se han introducido a la iglesia encubiertamente con herejías destructoras, dice la Escritura. ¿No lo dice así, hermanos? Hermanos, por favor, por amor a sus almas, por amor a sus hijos, por amor a sus esposas, ya no tanto por amor a los hermanos, por amor a sus propias familias, volquen su corazón, vuélquenlo hacia la palabra, dedíquense a estudiar. Pero es que a mí me gusta leer las noticias. Si eres un morboso que solo está leyendo pero no ora por eso, te va a ser contado por maldad. Si vas a ver noticias o vas a leer es porque vas a interceder, vas a levantar ayunos para poder solucionar esa noticia, esa nota roja que estás viendo. Pero si no vas a hacer nada de eso, ¿para qué te llenas de morbo? No tiene ningún caso. Ningún caso. Entiéndelo. David estaba inspirado y él dijo: los impíos me aguardan para destruirme. ¿Se han sentido así, hermanos? ¿Se han sentido abrumados? Hermanos, quieren pasar leyes donde la policía va a entrar sin permiso de cateo. Va a entrar a tu casa y si le place entrar y romper las puertas y sacarte a patadas, te va a sacar. Y hasta después van a investigar si eras tú o no eras tú. Los impíos están aguardando para destruirnos. Hay ya autoridades, hay una patrulla especial, hermano, que se dedica a ir por los padres. Si el hijo le das unas nalgadas porque estuvo de malcriado con la mamá, él va, toma el teléfono y te levanta una demanda, una denuncia. Vienen por ti, te llevan, hermano, y te levantan un juicio. Cuando la Biblia me dice que yo instruya a mi hijo en el camino. Cuando la Biblia me dice que cuando necé, para eso está la vara. Pero ahora muchos han caído en cobardía y saben que si reprenden o disciplinan a sus hijos se pueden meter en problemas. Los impíos me aguardan para destruirme, mas yo consideraré tus preceptos, dijo David. Amén, hermanos. Háblale al Señor. Pídele al Señor que aclare tus pensamientos y que te lleve a tomar resoluciones. Ellos han hecho de esa perversa diversión, de ese hobby infernal, han hecho su negocio. Y así como un buen vendedor, así como un buen comerciante se las ingenia para promover su mercancía, ellos se las han ingeniado y hasta de noche trabajan horas extras. Tú no puedes dormir
considerar que por tu capitulito que leíste, tú ya cumpliste con leer las Escrituras. No, hermano, asegúrate de estudiar y que el espíritu de la letra entre en tu alma, para que tú puedas decir: hoy estoy satisfecho, pero al rato necesito más. ¿Me explico? Hermanos, en el nombre precioso de Jesús, Padre, perdónanos. Perdona a tu iglesia que está durmiendo. Perdónanos a los líderes que nos hemos dormido también. Perdónanos. Nosotros queremos, Señor, considerar la instrucción de David. Padre amado, dice tu palabra del santo Noé que cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, él con temor preparó el arca en la cual su familia iba a ser salva. Padre, nosotros hemos sido advertidos no de cosas que no se veían, ya las estamos viendo. Y sin embargo seguimos acomodándonos y seguimos pensando. Hermano, yo te digo una cosa: si tú eres de aquellos que le gusta que tu esposa se vista de una manera porque a ti te excita, yo te voy a invitar a que te arrepientas de tu maldad, porque eso no es correcto. Su cuerpo de ella, su cuerpo de él, mujer, es para ti, pero en lo oculto, allá en tu cuarto. Ahí la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos, eran esposos. No hay ningún tabú en ello. Pero no hay por qué exhibir a nuestras mujeres para que otros lujuriosos retroalimenten su perversidad. No. Entendamos, hay una pugna entre la descendencia de la serpiente y la estirpe del ejército de Dios. Hermanos, hoy tenemos que tomar decisiones. Que cada uno de ustedes sea sabio. Y como decía aquel hombre de Dios: esfuérzate, Israel, esfuérzate por tu Dios y esfuércense por sus familias. Así tiene que ser hoy tomada la decisión. Háblale en lo que entonamos este canto, tú háblale, tú sincérate. La Biblia dice que Él no va a menospreciar un corazón humillado, un corazón que reconoce. Él no lo va a menospreciar, al contrario: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo descenderé y sanaré su tierra, dice la Escritura. Tenemos un Dios hermoso, un Dios de amor. Tenemos un Dios cuya sangre nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Por tanto, este es el día, hermanos. En el nombre precioso de Jesús, por favor, habla con Él. Que he levantado mi voz de mañana. Dale volumen, por favor, Alex, de su voz. Porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Sí, amén. Porque he levantado mi voz de mañana. Sí, amén. Porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor. Señor. Límpiame, Señor. Vierte tu sangre en mí. Vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado. Vierte tu sangre en mí,
corazón, santifícame. 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 La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. La sangre derramada en la cruz del Calvario tiene la virtud de limpiar nuestras maldades. Armémonos de este pensamiento, hermanos. Los impíos te aguardan para destruirte. Los impíos se quedan observando a tus niñitos inocentes. Ellos observan a tus niñas, a tus nietecitas. Los están observando. Hermano, ellos no duermen si no hacen caer a uno. El sueño se les va si no han destruido un alma, una persona. No seamos niños en la malicia, hermanos. Tenemos que entender que ellos están diseñando, ellos están maquinando. Esa es la razón por la cual ellos se esfuerzan, se desvelan, invierten millones de dólares, hermanos, para poder acechar y destruir las almas y los cuerpos. Hermanos, se han metido hasta con las sagradas escrituras. Han fabricado todo tipo de perversidad, hermano. Y tú y yo hoy somos exhortados por nuestro caudillo. Tomemos la palabra. Es la única manera de poderles hacer guerra, hermanos. Con los principios bien fundamentados, tendremos argumentos como para poder dar razón de nuestra fe, para poderles decir por qué no corremos desenfrenadamente con todos los que corren. Porque para nosotros hay un Dios verdadero, hay un Padre el cual es Padre de todos, hay un Salvador el cual ha salvado nuestras almas. Yo quiero invitarte a ti que no eres salvo, que no dilates más la copa del arrepentimiento, que hoy te des cuenta que tú has sido parte de los que han promovido tal rebelión. Con tu forma de pensar, con tu indiferencia, con tu falta de compromiso por lo que es piadoso, tú mismo has fortalecido el pensamiento de muchos. Pero hoy es muy importante que puedas considerar el Salmo 2 como el Señor invita a los reyes, invita a los poderosos, invita a las masas a honrar al Hijo. Dice, no sea que se encienda su ira y los consuma en un abrir y cerrar de ojos. Entended, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es santo, eso es lo que está queriendo que entendamos. Él es santo. Él es santo. Y se lo dijo a los hijos de Aarón, cualquiera que se acerque a mí, yo me voy a santificar en él. Entonces, hermanos, tenemos un Dios de amor, un Dios bueno, que no podemos negar hoy. ¿Nos ha tenido paciencia, hermanos? Nos ha tenido mucha paciencia. Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él está velando por ti y por tu familia. Ha enviado su buen espíritu para poner el querer como el hacer. Hoy, sé receptivo a la impresión que puso en tu corazón. Sal de este lugar, ve a tu casa. Ok, estás cansado, descansa, vas a cenar cena, lo que vayas a hacer, pero busca que esto no sea aplastado. Busca el por la noche meditar, darle vuelta y métete de nuevo y ayuna y ora y concientízate. Ellos me acechan para destruirme, mas yo he considerado tus preceptos. Amén. En el nombre precioso de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Padre. Te pedimos que lleves con bien a mis hermanos. Te pedimos que la palabra halle cavidad en el corazón de ellos. Te pedimos que sean de esa tierra que oye, retiene y pone en práctica, Señor. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos.